al abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, señor César Nakazaki, al que agradezco su presencia acá, puesto que hoy, esta mañana misma, tiene que presentar un recurso de apelación para ver si la Corte de Apelaciones modifica la decisión tomada por la jueza el día de ayer. Señor Nakazaki, buenos días. Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Quisiera comenzar preguntándole algo general sobre su estrategia de defensa, puesto que usted ha usado expresiones bastante radicales, masacre al derecho, ha dicho usted que es, y ha dado algunos detalles, por ejemplo, diciendo que es ilegal que se detenga bajo este régimen a un hombre de más de 65 años. Quisiera saber si es que ratifique esto, porque hay muchos juristas que sostienen que está confundiendo usted prisión preliminar con prisión preventiva, lo que me llamaría la atención, pero tiene derecho a la palabra sobre eso. Pero más allá de los puntos jurídicos, hay una actitud política que usted ha asumido el día de ayer también, puesto que ha llegado a decir que esta medida judicial puede haber estado motivada para distraer del problema de las Bambas. Al decir eso, usted está desacreditando a la institución judicial y está planteando dificultades para que nuestro país, a través de su primer ministro, pueda resolver un problema social y económico que es gravísimo. ¿Se ratifica usted en esa afirmación o considera que es una ligereza pronunciada quizá porque estaba bajando de un avión después de haberse enterado en provincias lo que había pasado con su patrocinado? Gracias. Bueno, varias cosas. Es muy vergonzoso y penoso y hará mucho daño al Perú que haya procesos contra varios expresidentes de la República. La causa de todos esos y más problemas en el Perú es que hay una cultura de ilegalidad. La ley se viola como regla en el Perú y hay que cumplirla para solucionar los problemas. Corrupción, ¿no? Para todos los casos, todos los problemas, graves problemas que ustedes informan todos los días tienen una causa común y es que la ley se viola cotidianamente en el Perú. La única manera de enfrentar eso es cumpliendo la ley. En esa línea hay un abuso a la prisión preventiva sin duda que se extiende a la detención preliminar. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde que yo empecé a estudiar Derecho hace varios años, se ha dicho que la prisión preventiva sufre de un abuso y que ese es un mal endémico en el Perú. Eso se extiende a la nueva figura de la detención preliminar. ¿Por qué? Quien no puede ser objeto de prisión preventiva cuando le abren un proceso, menos puede ser objeto de detención preliminar donde ni siquiera existe proceso. O sea, si cuando hay proceso y está justificado privar de la libertad, un mayor de 65 años no puede tener prisión preventiva, sino comparecencia con arresto domiciliario o control electrónico, ergo, una persona que tiene detención preliminar sin doctor. Proceso. ¿En qué parte de la ley me he tomado el trabajo de buscar el Código Penal, el Código Procesal Penal, algún decreto legislativo? Del Código Procesal, ahorita te digo. ¿En qué parte de la ley dice que una persona de 80 años no puede tener una detención preliminar? Ok. Cuando tú vas a la comparecencia con restricciones, 143 y siguientes del Código Penal te dice, una persona mayor de 65 años, primaria, sin proceso penal, no puede tener prisión preventiva y debe tener, no es una posibilidad, es un imperativo. Esto es detención preliminar, no es prisión preventiva. Pero permíteme desarrollar, mi querido amigo. Entonces, el derecho no se aplica leyéndolo, si no, no irías a la Facultad de Derecho. Tienes que interpretarlo, hay métodos de interpretación. Entonces, lo que no se puede para la prisión preventiva, menos se puede para la detención preliminar. Pero ¿por qué colige eso? Usted es uno de los pocos juristas, el más interesado, por cierto, en que eso sea así, que está sosteniendo eso. Bueno, no creo. Normalmente, Fernando, soy el único en plantear siempre las tesis inicialmente que la gran mayoría el día de mañana son recogidas en la jurisprudencia. Eso, si me dedicas un poquito de tiempo, vas a ver eso. O sea, que sea el primero es común. Quien sigue mi trabajo es común. No he dicho el único, no, si fuera el primero. Por eso digo, es común. Pero el tema es concreto. O sea, cuando hay un proceso penal, se pueden afectar mayores derechos que cuando no hay un proceso penal. La lógica parte por establecer que una detención preliminar se dicta a una persona que aún no tiene proceso penal, que no habría ningún motivo para poderla privar de la libertad salvo uno.
que se necesite realizar algún acto de investigación que solo se pueda llevar a cabo si es que le quito la libertad. El ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos. El violador. Vaya comparación. Pero en todo caso es facultativo, es una prerrogativa del fiscal. El pedirlo es una facultad, el decidirlo es una obligación. Si el juez, mi tesis es que si el juez no puede, porque está prohibido dictar prisión preventiva a una persona mayor de 65 años, con mucha mayor razón a una persona que no está procesada penalmente y tiene 80 años. Ahora, si el fiscal está pidiendo una detención preliminar, como es el caso de Kuczynski, lo más probable es, y usted debe estar mucho más enterado que yo, usted es el abogado defensor de Kuczynski, el caso de Kuczynski pase a una investigación preparatoria. Es lo más probable. Si sigue el fiscal el patrón, no necesariamente una detención preliminar debería implicar proceso penal y prisión preventiva. Pero en este caso parece que sí. No necesariamente según la ley, pero el patrón es el que tú dices. Todos los casos que yo conozco es detención preliminar, proceso penal y audiencia de prisión preventiva, no necesariamente que se da como en el caso del dirigente deportivo y empresario de un gobierno. Pero para que quede claro entonces, lo de los 80 años que usted dijo ayer en la puerta de la prefectura es una prerrogativa del fiscal, ¿no? Pedir la detención preliminar es una prerrogativa del fiscal. Pero no es que sea ilegal. Fiscal. Y, bueno, ¿me preguntas por el fiscal o por el juez? Le pregunto por la decisión. Ya, es juez entonces. Yo sostengo que es ilegal y es una de las razones de mi apelación. Usted sostiene. Yo tengo que sostener. ¿Sobre qué base sostengo? Sobre la base de mi estudio de la ley. Que la mayoría de juristas, como estamos bien hablando con Fernando, sostiene que en ninguna parte de la ley dice que no se puede detener preliminarmente a alguien de 80 años. Yo diría, ¿quiénes son esos juristas? Si es una procuradora, no he leído ninguna, pero lanzo, hay que ver, si es una procuradora despedida por el expresidente Kuczynski, o es un fiscal, el doctor Avelino Guillén, que no aprobó depende quién es, pues, o sea, para que tampoco en tan breve tiempo se desacredite mi opinión, porque unos juristas dicen que sí y otros dicen que no. Según mi estudio de la ley, la opinión pública determinará si es serio o no. Según mi estudio de la ley... Claro, es una interpretación de la ley. Sí, eso es correcto, eso es correcto. A quien no le pueden dar prisión preventiva, no le pueden dar detención preliminar. Señora Kazaki, vamos a ir a una pausa y después de eso quisiera preguntarle, ¿qué sabe usted de los argumentos que ha usado el fiscal para conseguir que el juez tome esta decisión? Porque usted aparentemente está excluyendo de que hayan procedimientos investigatorios que requieren esta decisión. Y hay quienes dicen que es posible que, por ejemplo, la contadora del señor Kuczynski haya sido objeto de presiones de su jefe, y para impedir eso quedaría justificada esta prisión preliminar. Quiero que me conteste usted sobre esa posibilidad jurídica. Con mucho gusto. Pero para eso vamos, por favor, a una breve pausa. Regresamos.